personas. Acá, muchachos, si le quieren tomar de pronto un pantallazo a estas direcciones que son importantes, ¿cierto? Obviamente, digamos que acá, digamos, estos instructores todavía no los tenemos porque van cambiando dependiendo como el trimestre de la etapa productiva, pero estos dos iniciales, ¿cierto? Lo que es el coordinador Edwin Camacho de la virtual titulada, ¿cierto? Acá está el correo de él, está, digamos que el número telefónico, que es pues en Cenigraph, y el correo donde nosotros tenemos que inicialmente enviar nosotros, digamos que toda la documentación, ¿sí? Incluyendo en esa documentación un Excel que nosotros de pronto les vamos a compartir ahorita que se llama cambio o selección de etapa productiva. O sea, quiere decir que entre las 4 que nosotros vamos a ver ahorita, ¿cuál fue la que usted escogió? ¿Cierto? Marcarla con una X en el formato, lo único que tienes que llenar sus datos y marcar con una X cuál es digamos que la alternativa que usted escogió y enviarlo a Eddy Camacho, ¿sí? A Eddy Camacho. Nuestra profesional que está por conectarse es María Glenis, ¿sí? Es la que está aquí, mariaglenis@sena.edu.co, y el teléfono está acá con su extensión. Ella es la líder de contrato de aprendizaje, la persona que nos va a estar acompañando hoy, y ella, digamos que también sería interesante que ustedes pudieran como anotar este correo que es importante, y también la extensión de ella, ¿sí? Ella nos puede atender y resolver varias dudas que tengamos. Creo que estos son los más importantes, ¿cierto? De acuerdo, digamos que a lo que nosotros presentemos, que ahorita lo vamos a ver, a lo que escojamos nosotros de alternativa de etapa productiva, pues vamos a enviar unos documentos, digamos que específicos, ¿cierto? Bueno, digamos que acá lo que nosotros estamos viendo es una diapositiva donde nos está diciendo como todo el proceso que nosotros desarrollamos desde que iniciamos acá, ¿cierto? Entonces, la etapa lectiva es lo que nosotros consideramos como la etapa en la que nosotros estamos desarrollando esas competencias del programa de formación, ¿cierto? Es desde que iniciamos, apenas acabamos la fase de inducción y empezamos en unos programas con la fase 1, fase 2, fase 3, en otros se llama fase análisis, fase de planeación, fase de ejecución, ¿cierto? Y fase de evaluación, ¿cierto? Porque nosotros, como ustedes lo saben, pues digamos que la formación es por proyectos en el SENA, ¿cierto? Por eso digamos que va por fases, ¿cierto? Esto que nosotros estamos observando acá es lo que concierne a la etapa lectiva, ¿cierto? Es importante anotar acá que apenas nosotros terminemos esta etapa lectiva, pues nosotros ya podríamos empezar a iniciar la etapa productiva, ¿cierto? O sea que primero tenemos que ir acabando la etapa lectiva para poder iniciar la productiva. De hecho, cuando nosotros vamos a iniciar la etapa productiva, al menos el 90% de los juicios de evaluación deben estar aprobados, ¿sí? Porque a veces pasa que de pronto ustedes quieren de pronto como certificarse de una manera ágil, ¿cierto? Entonces, digamos que algunos de pronto ya tienen como escogida la alternativa, ya lo pueden hacer, ¿cierto? Otros no, ¿cierto? Pero entonces digamos que esas personas que a veces se encarrilan muy rápido, que son afortunadas, ¿cierto? Entonces digamos que dicen, bueno, necesito empezar la etapa lectiva, ya la estoy terminando la etapa lectiva, voy a iniciar la etapa productiva, pero entonces digamos que ahí lo que se pide, ¿cierto? Es los juicios de evaluación. Entonces es muy importante que nosotros tengamos como para ir iniciando al menos el 90%, ¿sí? La idea pues es que sea el 100%, pues porque digamos que las dos etapas son importantes, ¿cierto? Y tienen que estar, recuerden que nosotros, digamos que para la certificación, pues tenemos que aplicar y tenemos que pasar todos los juicios de evaluación, ¿cierto? Digamos que no es de pronto como en otras instituciones que yo puedo pasar por el promedio, sino que aquí tenemos que
digamos que entregar el 100% de todas las evidencias, ¿cierto? El 100% de todas las evidencias, pues eso, pues digamos que se aceptan a veces esas evidencias tardías cuando no alcanzamos a entregarlas de pronto en los tiempos establecidos, ¿sí? Entonces, sí es importante tener en cuenta esta parte, tenerla clara, ¿cierto? Después de que yo tenga mi etapa lectiva, inicio con mi etapa productiva, que les decía que son 6 meses, ¿cierto? Lo que va a durar esa etapa productiva y que puede iniciar apenas yo acabo entonces mi etapa lectiva, ¿cierto? Ahorita vamos a ver de pronto más aspectos. Si de pronto ustedes estarán preguntando, bueno, ¿y qué pasa donde yo no tenga ninguna de pronto de las selecciones que vamos a ver ahorita, ¿cierto? O de pronto yo salí de la etapa lectiva y no sé todavía qué hacer, cuánto tiempo tengo para presentarlo. Ahorita vamos a hablar de todo eso. La idea es que después de esta etapa productiva lo que viene es la certificación, ¿cierto? O sea, ya cuando yo tengo la certificación, cuando ya he pasado esta etapa lectiva, cuando ya acá la etapa productiva también se ha culminado, casi siempre entonces se envía como, como una certificación, ¿sí? Y en la certificación pues va a decir que pasó la etapa productiva sin ningún inconveniente, a satisfacción, para que al final nos den entonces la certificación, ¿cierto? Digamos que acá dice técnicos, ¿cierto? Pero funciona también para los tecnólogos, ¿cierto? A las personas que llevan un poco más de 2 años, casi 3 años de pronto eh, eh, haciendo esa etapa lectiva que es un poco más larga, ¿no? Entonces, aquí digamos que lo que dice en la diapositiva es que está para la formación titulada, para la presencial, ¿cierto? Lo que concierne a etapa productiva, o sea, digamos, las personas que están en presencial, obviamente también esto es un requisito indispensable para que ellos puedan de pronto culminar y obtener esa certificación, ¿sí? Igual que en la formación titulada, ¿cierto? Aquí hay un artículo que es importante en lo que concierne a lo que es la etapa productiva, y nos dice que la etapa productiva del programa de formación es aquella al cual el aprendiz aplica, ¿cierto? Y lo que yo les estaba diciendo al principio, pues la idea es que nosotros podamos de alguna manera como certificar, ¿cierto? Y de alguna manera, digamos que demostrar esas competencias que nosotros adquirimos en el programa de formación, ¿cierto? Llámese desarrollo de medios gráficos visuales, o AXO, o diseño gráfico, o digamos que cualquier programa de formación que nosotros tengamos, pues la idea cuál es, que la etapa productiva me va a servir, uno, para demostrar esas habilidades, ¿cierto? Y recordemos que no solo habilidades técnicas, muchachos, sino habilidades también blandas, ¿cierto? Las habilidades blandas son supremamente importantes en este aspecto, muchachos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enfrentamos a la vida productiva, y bueno, de pronto ustedes que ya son un poco mayores, cuando digamos hablamos en este tema virtual, de pronto la mayoría son un poco más grandes, sabemos que las habilidades blandas son muy importantes en estos casos, ¿cierto? Entonces, digamos, uno que habla periódicamente con los dueños de negocios o con la gente de talento humano, porque ustedes ven la etapa productiva, pero digamos que hay un andamiaje detrás de todo esto, ¿cierto? De instructores, de colegas también que están tratando de abrir puertas en las empresas para que ustedes puedan ir a desarrollar esa etapa productiva tan importante, ¿cierto? Y a veces uno habla con ellos, con los dueños de negocios, con la gente de talento humano, con los dueños de empresas, con los gerentes, ¿cierto? Y ellos a veces dicen, bueno, yo espero que, bueno, la persona tenga los conocimientos técnicos, las habilidades, pero ellos le dicen, bueno, lo más importante tal vez es que tenga buenas habilidades blandas. Y habilidades blandas, recordemos que es todas estas habilidades que tienen que ver con las competencias blandas también, ¿cierto? Pero que son por lo menos la comunicación, que son por lo menos el trabajo en equipo, ¿cierto? El respeto, ¿cierto? Digamos que todo esto, aunque ustedes no lo crean, a veces es lo que quieren más de pronto las empresas, ¿cierto? Y de verdad, o sea, los gerentes le dicen a uno a veces,
Mire, yo así sea, así no sea de pronto muy bueno técnicamente, pero desde que tenga la disposición, ¿cierto? Y desde que tenga de pronto como esa, esa amabilidad, esa disposición para aprender, pues digamos que con eso basta a veces, ¿cierto? Obviamente se requiere un problema técnico, pero yo diría que esas habilidades blandas están casi como al mismo nivel de las habilidades técnicas, ¿cierto, muchachos? Porque de nada nos sirve ser muy buenos técnicamente si de pronto no tenemos esas habilidades blandas bien desarrolladas, ¿sí? O sea, una va como a la par de la otra. Entonces, digamos que a veces cuando nosotros, digamos que ustedes les van a asignar un instructor de seguimiento, se llama instructor de seguimiento de etapa productiva, entonces es el instructor que va a estar ahí con ustedes acompañándolos, ¿cierto? Durante toda la etapa productiva y es como el tutor que va a estar ahí detrás, si de pronto usted está desarrollando la etapa productiva en una empresa, ¿cierto? O está haciendo el proyecto productivo, también va a estar ahí a cargo de usted, ¿cierto? Y va a ser esa persona con la que usted va a armar un equipo para usted sacar su etapa productiva, digamos que adelante. Entonces, digamos que esto es importante porque, digamos que nosotros somos como esos representantes de ustedes ante el jefe inmediato, en este caso, digamos, si nos vamos por lo que es el contrato de aprendizaje, que ya lo vamos a ver, o si nos vamos por el vínculo laboral, ¿cierto? Entonces, digamos que somos como esos representantes con el jefe directo, ¿sí? Entonces, ustedes, digamos que cuando les asignen ese instructor de seguimiento de etapa productiva, pues ustedes es bueno que anoten de pronto los datos, ¿cierto? Por si de pronto llega a pasar algo en las empresas, etcétera, etcétera, y que tengan una muy buena comunicación, ¿sí? Entonces, digamos que acá nosotros estamos viendo lo que, digamos que como a lo que quiere llegar la etapa productiva, ¿sí? O digamos lo que se espera de nosotros desarrollar una etapa productiva, los alcances de la etapa productiva. Entonces, todo se centra en ustedes, muchachos. Ustedes son como el motor de todo esto, ¿cierto? Ustedes los aprendices, digamos que son muy importantes para nosotros, ¿cierto? Porque son como si fueran nuestros proyectos desde que nosotros iniciamos con ustedes, desde la inducción, ¿cierto? Cada vez que sale de pronto un aprendiz, pues a uno le duele, ¿cierto? Que de pronto deserten, por eso es que nosotros somos tan insistentes durante toda la etapa lectiva, los llamamos, no sé si ustedes de pronto ustedes los han llamado, ustedes tienen profesores técnicos que son muy humanos y que quieren lo mejor para ustedes, ¿cierto? Y que quieren que ustedes salgan adelante. Entonces, todo se centra en el aprendiz, ¿cierto? ¿Qué vamos a medir? ¿O qué se espera? ¿Cuál es el alcance de la etapa productiva? Primero que todo, en términos de competencia, ¿cierto? Si usted aplica esas competencias, si usted complementa esas competencias, si usted fortalece esas competencias y si consolida, ¿cuáles competencias? Pues las competencias del programa de formación, ¿sí? En términos de conocimiento, de habilidades, acordemos que habilidades pueden ser técnicas y habilidades blandas, destrezas, actitudes y valores. Cierra el micrófono, por favor. Ay, ya llegó María Glenis. Víctor. Ah, hola María Glenis, ¿estás por ahí? Aló. ¿Sí me escuchas? Ya había María Glenis por ahí. Hola, ¿estás? ¿Me escuchas? ¿O me puedes escribir, porfa? Por el chat, voy a mirar si ya me escribió en el chat. ¿Me escuchas? Bueno, creo que ella tiene como inconvenientes acá. ¿Me escuchas? Bueno, sigamos. Entonces,
¿Qué es lo que debe permitir? Pues aplicar la resolución de problemas reales en el sector productivo, ¿cierto? Entonces, digamos que nosotros a lo largo de toda la etapa lectiva, pues nos han estado preparando para esto, ¿sí o no? Para llegar a solucionar de pronto esos problemas en ese sector y que los vamos a desarrollar, pues obviamente con esos conocimientos que hemos adquirido, con esas habilidades y con esas destrezas. Pues es la idea, ¿cierto, muchachos? Y aquí, pertinentes a la competencia del programa de formación, claro, era lo que les decía, ahorita lo vamos a ver, de hecho son uno de los requisitos que nosotros tenemos pues para que desde coordinación les aprueben a ustedes la etapa productiva con la selección que ustedes tienen en mente, ¿sí? Y asumiendo estrategias metodológicas de autogestión. Permítanme un momento que alguien se está intentando conectar, qué pena con ustedes. Le ayudo, profesor, para que, aceptándolos, para que usted pueda seguir con la... Vale, bueno, gracias, gracias. Voy acá, le estoy escribiendo aquí a María Elisa a ver si de pronto se puede conectar de todas maneras. Listo, eso tiene como una norma jurídica, ¿cierto? Porque obviamente si no, no se podría desarrollar. Y esto inicia desde el proceso de gestión de la formación integral profesional, que es, digamos, lo que desarrolla el SENA, con todo lo que nosotros hacemos desde que iniciamos el programa de formación, ¿sí? Y acá, digamos que hay un acuerdo, que es el 007 del 2012, por el cual digamos que adopta ese reglamento del aprendiz. Yo creo que recuerdo que cuando nosotros estamos en la fase de inducción, siempre nos dicen, bueno, el reglamento del aprendiz, no sé qué, con todos los deberes y con todos los derechos que ustedes tienen, ¿cierto? Pero es importante que nosotros tengamos esto, digamos, como que le hagamos un recorderis, ¿cierto? ¿Por qué? Porque digamos que estas políticas y estas normas que estamos viendo acá son importantes para que nosotros como que nos centremos en el contexto y empecemos a desarrollar, bueno, esto digamos que está en el reglamento, esto digamos que no es por molestar o por jugar, sino que tiene una connotación importante, ¿cierto? Entonces aquí por lo menos podemos ver que en el artículo 11 dice apropiación y desarrollo del conocimiento, porque eso es lo que nosotros vamos a hacer en la etapa productiva, ¿cierto? Acá nos dice artículo 12, alternativas para el desarrollo de la etapa productiva. Claro que sí, tenemos 4. De pronto yo podría agregar otra que la ya vamos a ver para llegar a una quinta. Registro de alternativas para el desarrollo de la etapa productiva, ¿cierto? Y el seguimiento de alternativas para el desarrollo de etapa productiva. Es decir, yo primero tengo una apropiación, conozco las alternativas, hago el registro de esas alternativas y después se hace el respectivo seguimiento de esas alternativas para el desarrollo de la etapa productiva. Es importante conocer este marco jurídico porque aquí también está, muchachos, lo que nosotros veíamos en el reglamento del aprendiz. Y uno de esos reglamentos, acordemos que es desarrollar esa etapa productiva con absoluto cumplimiento, ¿cierto? Respeto, ¿cierto? Porque digamos que se hace como un contrato, ¿cierto? Y ese contrato nosotros lo tenemos que respetar. Ya vamos a ver un poco más adelante eso. Entonces, por eso acá nos están diciendo, digamos que de acuerdo al reglamento del aprendiz, nosotros tenemos unas alternativas para desarrollar esa etapa productiva, ¿cierto? ¿Cuáles son esas 4 alternativas? Son pasantía, contrato de aprendizaje, proyecto productivo y vinculación laboral. Yo les hablé de una quinta, ¿se acuerdan? Esa quinta no está acá porque, digamos que no es tan frecuente. Y vamos a hablar de ella más adelante, se llama monitorías, ¿listo? Entonces, acá dice que cuando el aprendiz opta por otra alternativa diferente al contrato de aprendizaje, esta debe ser aprobada previamente por el coordinador académico, ¿cierto? Que era lo que yo les estaba contando hace un momento. En este caso, yo les decía que era el señor Eddie Camacho y es la persona que nos va a aprobar, ¿cierto? Nos va a aprobar esa selección de la etapa productiva cuando es distinta al contrato de aprendizaje. O sea, que cuando vamos a hacer proyecto productivo, tenemos que contar con la aprobación del coordinador. Cuando vamos a hacer vínculo laboral,
o cuando vamos a hacer una pasantía, ¿cierto? Y la idea es que nosotros nos podamos registrar de manera inmediata en el sistema para la gestión de formación, es decir, que yo me pueda registrar para que allá en coordinación sepan cuál es la que yo escogí, ¿cierto? Porque, digamos que ustedes dirán, ¿por qué las otras sí, contrato de aprendizaje no? Ya lo vamos a ver cuando veamos cada una de ellas. Porque contamos con unos requisitos para las demás, ¿cierto? Para las demás. Ok, espérame a ver que creo que me salté aquí algo. Bueno, vamos a ir primero con pasantías, ¿cierto? Mientras tanto, permítame un segundo, yo miro acá. Sí, ya se conectó Maya Gladys. Ok, listo. Vamos por pasantías. Entonces, pasantías, digamos que la pasantía es importante, esta selección de alternativa para presentar mi etapa productiva, digamos que tiene que ser muy concertada desde el aprendiz con la entidad con la que va a hacer esa pasantía. Es decir, usted como aprendiz busca dónde realizar esa pasantía, ¿cierto? O sea, usted busca de pronto la empresa, habla con el jefe o habla con el gerente, ¿cierto? Hay muchos casos en los que los aprendices tienen como familiares o tienen conocidos, casi siempre se presenta de pronto como en los pueblos, ¿cierto? Donde yo tengo de pronto a alguien en la alcaldía y yo puedo tratar de desarrollar el programa, bueno, de acuerdo al programa de formación que yo tengo, una pasantía en X o Y lugar, ¿cierto? Entonces, digamos que primero que todo yo tengo que concertar con la persona, ¿cierto? Con mi jefe inmediato, puede ser el gerente. A veces, digamos que yo he estado también, inclusive haciendo etapa productiva y seguimiento con alcaldes, ¿cierto? Por eso le digo que se ve más como en los pueblos o gobernadores, tal vez, que tengan de pronto una oficina y en la que yo pueda practicar y en la que yo pueda desarrollar mi etapa productiva. Entonces yo como aprendiz voy, si tengo ese, digamos, ese conocido, tengo esa facilidad, le digo que por favor me deje presentar aquí la etapa productiva, ¿cierto? Entonces la persona me dice que bueno, que listo, ¿cierto? Entonces yo tengo que, de aprendiz que enviar, acuérdense, del Excel, de la selección de la etapa productiva y tengo que enviar también como la Cámara de Comercio puede ser, ¿cierto? O tendría que enviar de pronto como la ejecución de las funciones de lo que yo voy a hacer, ¿cierto? Porque digamos que en coordinación deben mirar esas funciones que usted va a hacer, ¿cierto? Y que al menos dos, digamos que eh, estén en el programa de formación, digamos que en las competencias del programa de formación. Me explico, ¿sí? Si, no sé, supongamos que yo soy de negociación internacional o que yo soy, no sé, de pronto de comercio exterior, ¿cierto? Entonces yo voy a la parte de pronto de la alcaldía de un pueblo, me dicen que yo tengo un conocido, ¿cierto? Entonces me dicen que le pregunto al conocido que si yo puedo presentar la pasantía, me dice que sí. Entonces yo voy a estar en la parte, no sé, exportaciones, importaciones de pronto de artículos que yo necesito, que necesitan de pronto traer, ¿cierto? La alcaldía para el pueblo de otro lado, entonces que yo tengo que estar ahí. Entonces ahí digamos que en ese sentido, pues yo estaría aplicando al menos dos competencias del programa de formación, ¿cierto? Entonces, ahorita no lo podemos ver en el territorio, cuando teníamos territorio, nosotros podíamos entrar a, digamos que al programa de formación de nosotros y ver cuáles eran esas competencias, ¿cierto? Las competencias son un poco generales, entonces digamos que se tratan como de ayudar un poco. Cuando yo tenga esas competencias, entonces yo digo, bueno, yo aplico al menos estas dos y yo paso, digamos que como la solicitud a coordinación para que ellos me den el aval y yo pueda presentar mi pasantía. Exactamente dura lo mismo, dura 6 meses, ¿cierto? Ahorita les voy a explicar, digamos, lo que nosotros tenemos que hacer en cuanto a bitácoras y todo este cuento, pero digamos que lo importante es que nosotros sepamos cuáles son estas 4 alternativas, ¿cierto? Para nosotros, pues, escogerlas. ¿Qué pasa con las pasantías? Digamos que, bueno, obviamente tiene que ser aprobada
previamente por el coordinador, como les estaba diciendo, ¿cierto? Digamos que acá en la pasantía, sí, como es una concertación, ¿cierto? Con la persona que usted conoce allá, ellos no están obligados a pagarle un sueldo, ¿cierto? O sea que ahí, digamos que esa negociación la hace usted, puede que sí o pueda que no. Casi siempre, la verdad, nunca lo hacen, ¿cierto? Digamos que cuando es pasantía ya es sinónimo de que no me van a pagar, ¿cierto? Porque yo voy a aprender y todo ese cuento. Entonces, digamos que ahí, por eso dice acá que no está regulado por la legislación laboral, ¿cierto? Y por ello, digamos que la pasantía no existe ninguna obligación legal para hacerle algún tipo de pago al aprendiz, ¿cierto? Entonces, digamos que yo puedo estar ahí, hay que mirar, muchachos, hay que mirar cada uno de ustedes cuál le conviene más y de pronto esta me sirve más, teniendo en cuenta que de pronto muchos de ustedes de pronto están laborando, ¿cierto? Están estudiando, tienen obligaciones financieras y pues no sería coherente pues pasarme a presentarme etapa productiva, salirme del trabajo y presentar pasantías porque pues entonces yo de qué voy a vivir, ¿no? O sea, o sea, es de estas 4 alternativas que yo les voy a presentar, lo que ustedes tienen que ubicar más o menos en cuál me serviría, ¿cierto? Para eso es esta sesión. Entonces, para que ustedes digan, bueno, ¿en cuál me veo yo? ¿Sí? ¿En cuál me veo yo? Y digamos que generalmente se vayan haciendo una proyección de pronto cuál es la más viable para ustedes, porque todos los casos de cada uno de ustedes es distinto, ¿cierto? Entonces digamos que por eso tenemos que mirar más o menos cuál podemos nosotros desarrollar, ¿cierto? Entonces digamos acá la constancia o el certificado de cumplimiento de la pasantía la expide el directivo responsable del proceso del aprendiz en la institución, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí de la mano con el instructor de seguimiento de etapa productiva que les van a asignar, entonces digamos que ahí se hace como todo ese proceso, ¿sí? Listo, vamos entonces. Aquí generalidades de lo que es la pasantía. El aprendiz concuerda con una empresa, institución, una organización. Por eso yo les decía que en la mayoría de casos es como las organizaciones, ¿cierto? De los pueblos y de las alcaldías, la pasantía, que corresponde a esa práctica de etapa productiva que yo voy a desarrollar y que me va a permitir realizar esas actividades que están relacionadas con mis competencias, ¿cierto? De mi programa de formación. Es importante eso, muchachos. O sea, porque se ha dado el caso, ¿no? Que ustedes presentan la pasantía y cuando uno va a mirar, recuerden que ustedes van a tener ese instructor de seguimiento, él va a estar ahí, ¿no? Él va a estar más o menos, digamos que pendiente de ustedes. Y entonces, digamos que no me quiero adelantar, pero van a tener unas reuniones con él y con el jefe inmediato y ahí él se va a dar cuenta, pues, si lo que están haciendo ustedes, sí digamos que está relacionado con lo que nosotros estamos estudiando, ¿sí? Porque ha pasado los casos que de pronto se hacen las reuniones y no, es que el muchacho lo tienen, no sé, de mensajero, ¿cierto? Entonces, digamos que pues la idea no es esa, la idea es que nosotros desarrollemos y hagamos lo que nosotros ya estudiamos, esa es la gracia de una etapa productiva, ¿sí? Entonces, digamos que acá listo. Relacionadas con el perfil, se establece un acuerdo de voluntades, se llama así el documento, entre la empresa y el aprendiz, donde determinan las condiciones para la pasantía, ¿cierto? Entonces es un documento serio, es un documento, digamos que jurídico también se podría decir, en el que van estos puntos muy importantes. Plazo de realización, obviamente tienen que ser 6 meses, ¿ok? Tienen que ser 6 meses. Ya sabemos que la etapa productiva son 6 meses. 6 meses en los que yo voy a desarrollar esa etapa productiva. Las funciones a desarrollar, ¿cierto? Los productos o entregables. Casi siempre cuando hacemos nosotros una pasantía, cuando ustedes hacen una pasantía, como que el jefe de ustedes dice, no, vamos a desarrollar un proyecto, entonces yo quiero llegar a este punto. Entonces empezamos desde el punto A al punto B, que son los 6 meses, y los productos, ¿cierto? Y el proceso, los proyectos y entregables que yo tengo que al final, digamos que terminar y mostrar. No a nosotros, a su jefe, ¿cierto? Eh, Persona responsable del aprendiz, o sea que ahí también debe estar como el jefe inmediato suyo, ¿sí? Y responsable de la afiliación y del pago ARL, que eso también es muy importante, ¿cierto?
Esto es muy importante. Bueno, vamos al vínculo laboral, ¿sí? Vamos al vínculo laboral. Ok, el vínculo laboral, digamos que es una persona jurídica. ¿Qué es una persona jurídica? Pues es una empresa, ¿cierto? Recordemos que toda persona jurídica es una empresa, cualquier empresa. Y las funciones o acciones o actividades que se realizan están relacionadas con la competencia del programa de formación, lo mismo que yo les decía, ¿cierto? Es decir, yo tengo una empresa, ¿cierto? Y yo quiero presentar mi etapa productiva ahí, pues yo lo primero que tengo que ver es que al menos dos competencias nuevamente del programa de formación se puedan cumplir en lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Si eso se cumple así, yo puedo aplicar a esta alternativa que es vínculo laboral, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque pasa muchas veces que alguien de pronto en desarrollo de medios gráficos visuales ya de pronto está laborando en una empresa, esa persona de pronto está en el área, no sé, de diseño y de branding, o de pronto en el área de pronto de marketing, de pronto donde desarrollamos como todo lo que es la parte visual y todas estas cosas de las campañas publicitarias, ¿cierto? Si esa persona ya está haciendo eso, pues, y yo estoy trabajando en una empresa eh, de este tipo, pues lo único que yo hago es nuevamente el formato de Excel, ¿cierto? Donde está la selección de etapa productiva, y ya después entonces envío también, ya les voy a enviar de pronto la información de por lo menos de vínculo laboral, ¿cierto? Que entonces sería todo lo que tiene que ver con el contrato. Pues si yo estoy trabajando, tengo un contrato, ¿cierto? De labor. Tengo que anexar el contrato de labor, la cámara de comercio de la compañía, o sea, de la empresa, las funciones que yo voy a desarrollar y mi carta en Excel, mi formato en Excel de selección de etapa productiva. ¿Sí? Son 4 cosas. Entonces, yo envío esos 4 documentos al correo que yo les mostré al inicio, que es el Camacho, y ahí, listo. Esperar unos días, ¿cierto? Digamos que la respuesta del correo, donde el coordinador me va a decir que sí, muy probablemente pues está aprobada, empieza desde tal día. Listo, ya la tenemos aprobada. Vamos a ir hasta ahí, ya ahorita les cuento qué pasa después de que ya tenemos aprobada cualquiera de las elecciones que tenemos, ¿sí? Digamos que acá lo que se quiere es que, digamos, que es como una forma de reconocer ese rol que nosotros tenemos de aprendiz en el trabajo que yo estoy desarrollando, ¿cierto? Y que yo lo voy a poner a práctica eso, digamos que esas competencias que yo adquirí a lo largo de mi programa de formación, así de sencillo. Para seleccionar esta alternativa de vínculo laboral o contractual, el aprendiz debe solicitar al coordinador académico, lo que les había dicho, se aplica para la etapa productiva, para la cual, el caso de aprobarla, emitirá una comunicación avalándola y definiendo el instructor responsable. Es decir, que ahí cuando me envíen como la respuesta, me van a decir, ok, fulanito de tal, es el instructor que se le asigna a usted para la etapa productiva, para el seguimiento de etapa productiva. Y listo. Entonces, bueno, acá está todo. Debemos entregar los datos completos del aprendiz, ¿cierto? Todos los datos, nombre, ficha, cédula, etcétera, etcétera. Formato de solicitud, el que les digo que viene en Excel, diligenciado firmado por el aprendiz. Digamos que acá dice por el aprendiz instructor, ¿cierto? Por el aprendiz, por el instructor, y para enviar el formato, que es el formato donde usted va a seleccionar pues cuál es la etapa productiva, cuál es la alternativa que escogió. Lo que les decía, el contrato de trabajo o prestación de servicios, certificado de la empresa, donde se comunique lo que usted hace, las funciones, ¿cierto? La jornada de trabajo, tipo de contrato. Obviamente, pues si usted está trabajando por una empresa, debe tener esa afiliación al sistema de seguridad, EPS, ARL, etcétera, ¿cierto? Porque es importante que cuando nosotros hagamos esa etapa productiva, nosotros estemos vinculados a lo que es la EPS y la ARL, ¿cierto? Ya vamos a ver un poquito más allá.
Y acá vamos con proyecto productivo. No sé si de pronto lo han escuchado alguna vez. En proyecto productivo, digamos que es una alternativa para de pronto las personas que ya no les sirvió la pasantía, que definitivamente no tienen vínculo laboral, ¿cierto? Yo digo que proyecto productivo es como ya la última alternativa que nosotros podemos tener cuando de pronto yo tampoco tengo contrato de aprendizaje, ¿cierto? Proyecto productivo es una muy buena alternativa. A mí me encanta, digamos que esta parte de proyecto productivo. Además que no voy a demorar lo mismo, también dura 6 meses, ¿cierto? Y digamos que lo primero que tenemos que hacer para desarrollar digamos que el proyecto productivo es estar pendiente de las convocatorias. ¿Sí? Esas convocatorias salen eventualmente, están saliendo cada 4 o 5 meses aproximadamente, ¿cierto? Eso es lo que se demora, digamos que en presentar el proyecto productivo. Entonces, digamos que ya cuando se va acabando una tanda, digamos, entonces empiezan a hacer como la propaganda, ¿cierto? Y la campaña para la otra convocatoria. En esa convocatoria, no sé si de pronto ustedes se han dado cuenta, las compartimos por WhatsApp, por los grupos por los correos, se hace una distribución masiva de propaganda, ¿cierto? Donde nosotros decimos, ya nos encontramos, si no estoy mal, como en la séptima, octava entrega de proyecto productivo a cargo de nosotros, digamos, de CENIGRAPH como tal, porque antes estábamos regulados o antes se hacía por medio, digamos, de dirección general, pero ahora nosotros como que la encabezamos, ¿cierto? Nos ha ido muy bien, hemos tenido excelentes resultados, han salido unos proyectos muy buenos. Entonces, primero que todo, tenemos que estar pendientes de esas convocatorias, ¿cierto? Eso es lo primero. Después ir pensando una idea de negocio, ¿cierto? Y esta idea de negocio tiene que ser, primero que todo, rentable, sostenible en el tiempo y que obviamente aplique esos conocimientos, esas habilidades, esas destrezas, esos conocimientos que adquirimos nosotros en el programa de formación. Obviamente, ¿cierto? Si yo hago un productivo, es decir, si yo salí de comercio exterior, pues mi proyecto productivo tiene que ver con algo que yo voy a exportar un producto hacia otro lado, ¿cierto? Y digamos que entre todo ese andamiaje, pues ¿por qué lo voy a exportar allá? Porque el país tiene un acuerdo económico o porque de pronto allá en ese país hay una tendencia masiva hacia el producto que yo voy a exportar y yo lo voy a hacer acá. También tiene que tener algo como de innovación, ¿cierto? Miren que acá nos presentan, digamos que, esos 3 factores para que esa idea digamos, de negocio sea aprobada, ¿cierto? Porque digamos que veo la convocatoria, me escribo a la convocatoria. Cuando yo me escribo a la convocatoria me preguntan cuál es su idea de negocio. Entonces yo ahí ya la tengo que tener clara, ¿cierto? Entonces yo ya tengo que decir, mi idea de negocio es tal cosa, hacer una campaña publicitaria de no sé qué, hacer una empresa de no sé qué, de diseño, de medios gráficos, de marketing digital, etcétera, ¿cierto? Entonces, 3 factores importantes. Primero, el factor innovador, ¿cierto? Es importante. Entonces, digamos que recordemos que innovación no simplemente es crear un producto nuevo, es mejorar un proceso, ¿cierto? Es llegar a mis clientes de otra forma o es tener un modelo de negocio distinto. Ya con eso yo soy innovador, ¿sí? Debe aplicar competencias de formación, obviamente las competencias del programa y el valor agregado frente a la competencia. Entonces tengo que cranearme algo que mi competencia no tenga, ¿cierto? Usualmente nos va muy bien con estos, digamos que estos 3 factores, de verdad que hay un índice bajo de todos los que se postulan que no pasan, ¿no? O sea, la verdad, digamos, uno como de 30, de pronto que la idea no cuaje, que de pronto que digamos que el programa de formación no se vea muy bien alineado al proyecto, ¿cierto? Porque si yo estoy, por lo menos si yo estoy, digamos que estudiando proyecto formativo, digamos que en comercio exterior, ¿cierto? O negociación internacional, y yo digo que voy a hacer un software, pues no, ¿cierto? O sea, no, digamos que no tiene mucho que ver con el programa de formación.
O si yo estoy estudiando producción multimedia o ATSO, y yo voy a decir que voy a exportar un producto, pues digamos que me van a decir, pero eso qué tiene que ver con lo que está estudiando, ¿sí? Entonces tiene que ver con lo que nosotros estamos estudiando en la etapa lectiva. Acá algo importante, y es que el proyecto productivo tiene 3 componentes de obligatorio y gerenciamiento. Eso es muy sencillo, esto simplemente digamos que digamos que como resumen lo que tenemos que hacer, que es el módulo de emprendimiento, módulo técnico y módulo financiero. Esto que les estoy diciendo acá, simplemente ya para cuando nosotros vayamos a hacer el proyecto productivo, pues es los módulos que vamos a ver. Primero un módulo que se da al emprendimiento, donde se va a hacer el estudio de mercado, las encuestas, etcétera, ¿cierto? Hagan de cuenta que es un proyecto pequeñito, como una tesis pequeñita que yo voy a presentar al final, ¿cierto? El módulo técnico, donde yo ya empiezo, digamos que, a desarrollar la idea de lo que yo quiero desarrollar, ¿cierto? Y cómo lo voy a hacer, ¿cierto? Técnicamente, digamos que ahí sí, aportando, ¿cierto? Todos esos componentes, todas esas competencias que yo vi en mi programa de formación. Y el módulo financiero que, digamos que al final es lo último que se hace, un Excel donde nosotros desarrollamos más o menos, acuérdense que tiene que ser sostenible, cómo financieramente puede ser sostenible. Yo sé que se ve de pronto un poco complicado, muchachos, pero esto, digamos que la ventaja de hacer este proyecto productivo es que ustedes tienen a 3 instructores ahí a su disposición, ¿cierto? Obviamente no lo van a hacer ustedes solos, está el instructor de seguimiento, está el instructor de proyecto productivo y está el instructor técnico. Es decir, que si yo voy a hacer mi proyecto productivo en el programa de formación de desarrollo de medios gráficos visuales, primero me van a asignar un instructor de seguimiento, que es el que va a estar como apoyándome en la parte administrativa, el instructor técnico, que si por lo menos yo voy a hacer algo que tenga que ver con el branding de una empresa, con una campaña publicitaria, pues es el que me va a ayudar a desarrollar ese proyecto, ¿cierto? Y el instructor de proyecto productivo, que es el que es el instructor de general, que también va a estar pendiente de mí. Entonces, digamos que como que esta selección es importante. Yo les digo que a mí me encanta mucho porque pues he estado en esas convocatorias. Los llevamos de la mano, ¿cierto? Los llevamos de la mano desde que usted tenga la idea porque no los vamos a dejar solo. Entonces nosotros vamos a estar ahí, bueno, ¿qué es lo que usted tiene pensado? ¿Cómo lo va a desarrollar? Hagámoslo por este lado. Hagamos tal cosa, ¿cierto? ¿Qué va a hacer? Profe, es que no entiendo por qué. Venga, lo miramos, venga, lo planteamos y venga, lo hacemos. Entonces, digamos que ustedes van a estar ahí acompañados, van a tener un seguimiento permanente, ¿cierto? Y por eso a mí me encanta esta alternativa de etapa productiva. Al final, ¿qué voy a hacer yo? Al final lo que voy a hacer es, digamos que hacer una presentación, ¿cierto? A veces, digamos que pues en esa presentación asiste el coordinador, a veces asiste también de dirección general, siempre están, porque digamos que estamos regulados por ellos, y pues uno o dos instructores, pues el de seguimiento, porque tiene que avalar que se presentó todo y que usted pasó esa etapa productiva, el proyecto productivo, el instructor técnico también y el instructor de seguimiento. O sea, digamos que todas las personas y nosotros presentamos el proyecto y listo, muchachos. Aprobado, aprobado, aprobado y listo. Se hace una certificación, el instructor de seguimiento hace una certificación donde dice que usted pasó el proyecto productivo satisfactoriamente, le dan felicitaciones, que está muy bien el proyecto, si el proyecto es muy bueno, casi siempre esos proyectos son buenísimos. Yo les digo que esta alternativa de verdad me gusta porque a veces ustedes, digamos, empiezan a ir como, bueno, voy a hacer esto. Cuando ya ven, digamos, la parte técnica, de emprendimiento, la financiera, ustedes mismos dicen, uy, oiga, esto puede funcionar, ¿sí o no? Esto puede funcionar. Y han salido proyectos tan buenos que los han pasado a Fondo Emprender, ¿sí? Entonces, digamos que por eso a mí me encanta esta selección de etapa productiva. Y vamos ahorita a terminar con contrato de aprendizaje, ¿cierto? Contrato de aprendizaje. Digamos que acá está la norma jurídica del contrato de aprendizaje.
no sé, de pronto algunos de ustedes ya de pronto saben qué es, ¿cierto? Digamos que acá lo que les estoy mostrando es como es un contrato formativo, ¿cierto? O sea, es un contrato, o sea, ¿se acuerdan que yo les decía? Que digamos que todo esto es como una especie de contrato, entonces yo tengo que ser muy responsable para eso, ¿cierto? Tengo que ser muy responsable para eso y tengo que tener ese cumplimiento y esa responsabilidad, ¿cierto? Entonces digamos que acá yo tengo un contrato que está amparado en la ley 789 del 2002, también en el decreto 933 del 2003. Este contrato tiene que ser a personas mayores de 14 años, mínimo, ¿cierto? Y acá dice que 2 años de tiempo máximo. Y les voy a explicar esto, ¿sí? Porque digamos que ustedes dirán, bueno, ¿no son luego 6 meses? Sí, son 6 meses también. Son 6 meses también. Lo que pasa es que a veces, digamos que las empresas, digamos, cuando ustedes están en el programa de formación, en la empresa lectiva, por lo menos dicen, estamos buscando aprendices. Entonces empiezan como a promocionarlos a ustedes, ¿cierto? Eh, y entonces, digamos que la empresa dice, yo necesito un aprendiz, y usted está en etapa lectiva, entonces la empresa empieza a pagarle una platica a usted, ¿cierto? Por estudiar, ¿cierto? Cuando usted sale, pues está como, ¿cómo les explicar? Usted está como con esa disposición, ¿sí? De aceptar ese contrato de aprendizaje con esa empresa, ¿cierto? A veces funcionan algunos aprendices o a veces simplemente acaba mi etapa productiva y yo busco pues un contrato de aprendizaje y listo. Y ya empiezo, digamos, con esa empresa, ¿cierto? Entonces, digamos que acá, donde dice 2 años de tiempo máximo, digamos que también se refiere al tiempo que yo tengo para presentar mi etapa productiva, es decir, digamos que yo acabé mi etapa productiva hoy. Hoy aquí estamos, hoy es lunes 8 de abril, ¿cierto? Digamos que yo acabé mi etapa lectiva, perdón, mi etapa lectiva, ya acabé hoy, presenté todo, no sé qué, ya salí de todo. Entonces, a, a partir de hoy, a partir de hoy, ¿cierto? A partir de hoy, yo tengo 2 años máximo para presentar mi etapa productiva, ¿cierto? Es decir, yo terminé hoy, pero pues no tengo ni el proyecto productivo, no sé, no me parece, no tengo tampoco pasantías, tampoco tengo de pronto contrato de aprendizaje, no tengo monitoría, no tengo ninguno, ¿cierto? Entonces, yo voy a mirar a ver qué hago. Entonces voy a esperar 6 meses porque yo quiero hacer un vínculo laboral, entonces yo quiero entrar en una empresa y me pongo a buscar trabajo, pero entonces me sale, no sé, de celaduría, pero eso no me sirve, pero entonces sigo esperando. Tenemos, yo creo que para que no nos confiemos, menos de 2 años, entendiendo que que la etapa productiva dura 6 meses, ¿cierto? Entonces no nos confiemos, digamos que dentro de esos 2 años yo tengo de plazo para presentar la etapa productiva, muchachos. Eso es importante que nosotros lo tengamos claro, ¿cierto? Y la idea, yo creo que la idea de todos ustedes es que salgamos de una vez rápido, ¿sí o no? Apenas salga de mi etapa lectiva, pues mirar cómo hago yo para desarrollar mi etapa productiva. Pero por experiencia, por favor, no le demos largas a esto, porque nosotros le damos largas. Mire, muchachos, 2 años se pasan volando y yo creo que ustedes se han dado cuenta, se pasan volando. Entonces, yo sí les sugiero de todo corazón un consejo y es que empecemos a desarrollar esa etapa productiva apenas acabemos la etapa lectiva, ¿sí? Esto es algo de apoyo, sostenimiento, lo que les estaba diciendo, ¿cierto? Eh, digamos que lo bueno de la etapa productiva es que cuando yo estoy, digamos que desarrollando un contrato de aprendizaje, ¿cierto? Que es lo que yo les estaba diciendo ahorita, digamos que como que la empresa, alguno de ustedes de pronto lo puede tener, ¿cierto? Obviamente esa empresa está invirtiendo en usted para que cuando usted salga, pues vaya a prestar la etapa productiva allá en la empresa. Me están escribiendo acá. Esperen un momentico, muchachos, salgo acá y pregunto acá.
Yo ya sí, no está. Por ahí alguien dijo que le tocaba irse. Bueno, listo. No más. Bueno, entonces, eso sucede, ¿cierto? Esta parte del contrato de aprendizaje, y acá donde lo estamos viendo sucede, cuando yo estoy en la etapa lectiva, la empresa llega y dice, necesito un aprendiz, ¿cierto? Nosotros casi siempre como que encabezan la lista los mejores aprendices. Obviamente, digamos, los aprendices que van muy bien, que tienen los juicios de evaluación, que están al día con las evidencias, claro, porque digamos que eso es como un riesgo también para la empresa, ¿no? Porque le está pagando a usted una plata, el 50% del salario mínimo, pero eso es mientras usted está en la etapa lectiva, o sea, lo único que tiene que hacer es estudiar, ¿sí? Y le está pagando la EPS para que al final, cuando salga, pues usted vaya y presente su etapa productiva por medio del contrato de aprendizaje, ¿cierto? Aquí, ¿qué es lo que pasa? De pronto algunos de ustedes dicen, bueno, yo ya salí de la etapa productiva, de la etapa lectiva, y yo quiero hacer contrato de aprendizaje. ¿Cuánto me pagan por hacer un contrato de aprendizaje? Pues es el 75% del salario mínimo legal vigente, ¿cierto? Y la empresa le paga la EPS y la ARL durante los 6 meses, ¿sí? Digamos que eso depende del índice de desempleo. Si el índice está mayor a 2 dígitos o si está menor a 2 dígitos, de pronto nos puede pagar un poquito más, ¿cierto? Pero digamos que eso pues aplica ahí algunas condiciones. Acá que es lo que dice, no hay descuentos de apoyo del sostenimiento. Así digamos que, bueno, acá lo que nos quieren decir es que de pronto no nos pueden descontar. Digamos que a veces las empresas descuentan por algo y digamos que nos tienen que dar pues ese 75%, digamos, del salario mínimo legal vigente, mientras yo esté desarrollando esa etapa práctica, ¿cierto? Con el contrato de aprendizaje. El profe María Glenis tenía la mano levantada, ya está ahí conectado. Ay, menos mal, ella llegó aquí por acá. Ay, hola, profe Angélica, ¿cómo estás? Bien. Y yo estoy que la pregunto todo el tiempo. Pero ya está conectada. Y hay una chica, Paula también, María Paula me pareció que tenía la mano levantada hace un momento. Sí, vamos a dejarlas. Pero mira que no me contesta, es que ahorita también yo la vi conectada, pero no me contestó. María Lenis, ¿estás? Aló. Sí, aquí estoy. Ay, Dios mío, gracias a Dios. Bueno, entonces, creo que ya prácticamente acabamos, no sé qué habrá quedado. Si quieres de pronto seguir o no sé. Pues no sé si seguimos con la sesión de preguntas y escuchamos a los aprendices con sus diferentes inquietudes. Bueno, listo. Reforzando la información de nuestro instructor Alex, sí, efectivamente son 4 las alternativas. La sugerencia es a aquellas personas que no hayan elegido esa alternativa, por favor, a la mayor brevedad, diligenciar el formato 165 haciendo esa gestión. Les recuerdo quien avala esa alternativa y ese formulario es el coordinador Eddie Camacho. Por favor, direccionar esa solicitud con su formulario debidamente diligenciado al área de coordinación. Les recuerdo el correo de nuestro coordinador, formación virtual, E de enano, M de mamá, el apellido Camacho, @sena.edu.co. Básicamente también para las personas que tienen un vínculo laboral en el momento, como decía nuestro instructor, pues muchas personas pues no están laborando y precisamente se disponen a hacer su proceso de formación académica de forma virtual. ¿Qué les sugiero yo desde aquí, desde nuestra oficina Contrato de Aprendizaje? Indaguen, por favor, al interior de sus entidades qué posibilidad hay de que les dejen realizar su etapa productiva en el área en el cual se están formando. Una vez tengan el sí o el no, entonces pueden tomar una decisión de hacer su proceso de elección alternativa para que puedan diligenciar el formulario.
tanto para la alternativa pasantía como para vínculo laboral, tienen que tener en cuenta que deben ser empresas legalmente constituidas. ¿Qué significan eso? Que tengan un registro ante la DIAN, es decir, que posean un RUT y que tengan una inscripción también ante Cámara de Comercio. Entonces, esos son los requisitos para que el coordinador EDI, una vez inicie su proceso de práctica, demuestren que están haciendo su proceso en empresas legalmente constituidas, acompañados debidamente, obviamente, por su formulario debidamente diligenciado. El proyecto productivo, como les exponía el instructor Alex, una idea de negocio sostenible en el tiempo, donde ustedes tienen que tener presentes los factores: cuánto voy a invertir, qué recurso humano necesito para llevar a cabo mi producto o servicio, qué insumos, qué materias primas, qué tecnología necesito para llevar a cabo este producto de servicio. Se dice que debe ser una idea innovadora, modificadora, renovadora, bueno, todo es creatividad. Entonces es de parte de ustedes donde deben de proponer a la empresa o en su proyecto qué es realmente lo que van a hacer. Como decía Alex, ideas ya aterrizadas. Ustedes cuentan con un equipo ejecutor donde ellos de manera técnica avalan sus propuestas y les van haciendo los ajustes necesarios para que pueda salir adelante con su proyecto productivo. Sin embargo, les recuerdo que el SENA realiza convocatorias para que ustedes, los que estén interesados en este tipo de alternativa proyecto productivo, participen en unas convocatorias que tienen de megaproyectos, donde ustedes se inscriben y pueden participar en la solución a este megaproyecto desde sus diferentes puntos de formación. Ese proceso de inscripción y afiliación pasó el mes pasado, fue a finales de febrero, principios de marzo, algo así. Entonces ya les tocaría, para los que estén interesados en proyecto productivo y que se registren en este tipo de megaproyecto, que puedan participar. La próxima convocatoria será por allá en junio, agosto, para que estén pendientes de poder averiguar e indagar acerca del tema. No sé qué otra inquietud tengan, los escuchamos. Levantó la mano Zuleidi Salazar. Zuleidi Salazar. Le escuchamos, Zuleidi. Hola, buenas noches. No sé si me escuchan. ¿Sí? Perfectamente. Ok, buenas noches a todos. Yo justamente acabo de escribirla en caso de ya tener un emprendimiento en marcha, ¿a cuál podría aplicar? Emprendimiento sería con proyecto productivo. Entonces tienes que dirigir esa... ¿Ustedes cuándo salen a etapa productiva? Discúlpeme, pregunto. Disculpe, pero en caso, o sea, no es como tal un proyecto, sino que, o sea, yo ya tengo una empresa constituida y todo. En ese caso, ¿cómo podría aplicarlo? O sea, ¿Es una empresa legalmente constituida? Sí, ¿Está ya registrada está en Cámara de Comercio? operativa. Sí, ¿Y tú estás incluida en esa empresa como qué? ¿Tienes nómina? ¿Te pagas sueldo en ella? sí, Ah, bueno, entonces es un vínculo laboral. ok. Entonces tienes que diligenciar tu formulario con vínculo laboral, anexas copia de Cámara de Comercio y haces una certificación donde relaciones las tareas que tú ejecutas o has venido ejecutando o vas a ejecutar en tu proceso de práctica. ¿Para qué? Para que el coordinador EDI le ratifique y le avale su elección. Sería interesante. ¿Tú estás metida en esa empresa sola o tienes más personas, más socios? ¿Cómo es la cosa? Sí, actualmente tengo 3 socios. Bueno, entonces sería una carta donde esos socios confirmen que tú realizas labores relacionadas con
el proceso de formación, no que tú misma hagas tu carta y la firmes tú misma. ¿Me hago entender? Incluso de pronto con el contador, no sé, algo así. Ah, ok, dale, ok. Muchas gracias. Bueno, sí, señora. Tiene la mano levantada Marilú Fernández. Marilú, adelante. Marilu, ¿me escuchas? Buenas noches. Sí, muy Buenas buenas noches. noches. Escuchamos. Bueno, tengo varias inquietudes. Yo soy egresada SENA, ya realicé en mi anterior programa contrato de aprendizaje. En este ¿Con caso, qué proceso de formación? ¿Un a técnico o un tecnólogo? un tecnólogo. Y en este momento estás en un tecnólogo. Sí, señora. Bueno, entonces al respecto me permito aclararle lo siguiente. Para que pudieras tener un segundo contrato de aprendizaje hay una condición que se llama cadena de formación, que por norma dice que tú puedes acceder a un segundo contrato de aprendizaje siempre y cuando estos procesos vayan relacionados en la misma línea de académica o de oficio. Uno, ¿sí? Segundo, que vayan en orden ascendente. ¿Qué significa eso? Que haya un nivel técnico, un tecnólogo, de un tecnólogo a profesional. En este momento me informas que existe un proceso con una tecnología, un tecnólogo, y en este momento está en otro tecnólogo. No se cumple por norma, entonces se descarta esa posibilidad de un segundo contrato de aprendizaje. Tienes que pensar en las otras 3 alternativas: un vínculo laboral, una pasantía o un proyecto productivo. Bueno, para la pasantía, ¿qué condiciones debe tener la empresa con la que pudiese realizar la pasantía? A ver, pues la condición es que esté legalmente constituida, como les decía hace unos momentos, que tenga un registro ante cámara y un registro de RUT. Segundo, que contenga, digamos, que te contenga el área donde usted pueda desarrollar sus competencias de su proceso de formación. Si tú no cumples, como decía Alex, 1, 2, 3 funciones del proceso de formación, pues no podrás certificar, y en el momento de seguimiento su instructor va a detectar que no estás haciendo labores relacionadas con tu proceso de formación, entonces no va a ser válida esa etapa productiva. Es que, bueno, hay una empresa, pero resulta que ella está como registrada ante Cámara de Comercio como persona natural. Eso no aplicaría, ¿verdad? Sí aplica, ¿por qué no? Sí, claro que sí. Lo que radica digamos, de fondo es que usted con esa persona natural o con esa SAS, con esa anónima, con la persona jurídica con la que tú trabajes, realices tu proceso de formación. Vuelvo y repito, que haga funciones relacionadas, que tengan competencias, tareas relacionadas con el proceso de formación. Es lo que nos interesa aquí en el SENA. Y el instructor, Ok. de hecho, pues el seguimiento lo va a hacer es sobre eso, porque tú tienes que demostrar y evidenciar que haces tareas relacionadas. Se trate de una empresa unipersonal, simplificada, lo que persigue el instructor es que tú realices labores y funciones relacionadas con el proceso de formación académica. Vale, muchísimas ¿Por gracias. cuánto tiempo? Las pasantías, les recuerdo el periodo, son 6 meses, independientemente, trátese de contrato de aprendizaje, vínculo laboral, pasantía, proyecto productivo. 6 meses, equivalente a 864 horas. Si ustedes no cumplen este periodo, pues no les certificarán. Cada 15 días tienen que estar pasando un informe que se llama bitácoras. En ese informe de bitácoras, además de los datos básicos de la empresa y de los suyos como aprendices, tienen que registrar las funciones y tareas que hicieron durante esos 15 días. Tienen que subir eso a territorio. En este momento ya no existe territorio, sino a Suma, bueno, el nuevo programa que nos van a dar para este tema.
deben de subirlo como evidencias. Sin estas evidencias, ese es el insumo para que su instructor de seguimiento evalúe las competencias de su proceso de formación. Sin ese insumo, pues para él le queda muy difícil evaluar su proceso de práctica. Tienen que solicitar las visitas virtuales. No solamente esperar a que su instructor les programe. Ustedes como aprendices interesados en certificarse, deben exigirle a su instructor les programe sus 3 visitas. Si no las 3, por lo menos 2. ¿Sí? Una de presentación donde hagan una concertación de compromisos, donde que se evidencie que efectivamente la empresa cuenta con el espacio para asignarle a ustedes las tareas. Les recuerdo que ustedes tienen que tener de un 60 a un 70 de proceso de formación en competencias de su formación, no al contrario que solamente haciendo mensajería o archivo, cosas diferentes, y un 30% de su proceso de formación. No es equivalente, entonces se acepta un 20, un 30% en diferentes funciones, más no que sea viceversa. Cuando ustedes detecten que no les están asignando funciones, ¿qué tienen que hacer? De manera inmediata ponerse en contacto con su instructor de seguimiento, con su jefe de taller, incluso con su coordinador, en su defecto con área de contrato de aprendizaje. Nosotros miramos cómo podemos hacer la intervención para que se programe de manera oportuna una reunión y se haga la corrección y un plan de mejoramiento donde la empresa se comprometa a asignarle tareas relacionadas con los procesos de formación de los aprendices que están haciendo su práctica en esos entes, en esas entidades. Bueno. ¿Alguna otra inquietud, Zuleidi? No, señora, gracias. Creo que es Nubia la que estaba hablando. ¿Nubia? No, Zuleidi. Zuleidi. O bueno, no sé. Nubia. Ahora Nubia Bocanegra. Nubia, Hola, Nubia. profe, buenas. Profe, yo tengo una pregunta en cuanto, bueno, a la base de esa Excel que tocaba enviar. Nosotros, creo que fue en noviembre, en diciembre, enviamos pues esta información, pero no nos confirmaron si fue aceptada o no. En mi caso me la devolvieron debido a que no realicé pues la firma, la volví a enviar y no, pues no me dijeron si fue aceptada o no. Nubia, por favor, mañana, si quieres que nos reenvías, o espérate, yo de una vez reviso acá. ¿Nubia qué es? Nubia Bocanegra. Pero con copia, ¿a quién le mandaste? ¿Solamente a Eddie? A Eddie, sí, señora. Y a la profesora María Gladys. Sí, a ti, profe. Pero Nubia Bocanegra aquí está en febrero. Es para el proyecto. He hablado con su merced y me dijo que lo del megaproyecto. Esa es otra pregunta que tengo. Para saber de este megaproyecto, para aplicar a él, ¿cómo hacemos para saber cuándo empiezan? Porque pues no nos dan información. Voceros, la verdad. Nubia, eso pasó a finales, eso estuvo el mes pasado, esa convocatoria ya se cerró. Fue el mes pasado, en marzo. Pero, profe, nadie nos informó, o sea, nosotros como tal, en la ficha de nosotros, no sé quién es el vocero, quién nos da esta información, porque esto fue lo que hablamos la vez pasada en una clase, de que se pasó esta información y nosotros no supimos nada de eso. ¿Se acuerda que yo les hice la recomendación de que ustedes hicieran una nueva reunión y entre ustedes nombraran un vocero? Es que eso es cuestión del grupo, es de la ficha. Desde el área de coordinación académica, pues yo creo que les queda difícil saber de que ya el que estaba nombrado vocero no está. Esa información se pasa por el área de voceros y ellos tienen que hacer llegar esa información pues a cada uno de ustedes. Y esa convocatoria se cerró en el mes de marzo. Sin embargo, no sé, envíele un comunicado a su coordinador Eddie a ver si hay alguna posibilidad de que los tengan en cuenta. Ustedes cuando salen a etapa práctica.
en junio. Ah, es que no, porque eran solamente para los que estaban, ya habían finalizado etapa productiva. Tienen que esperarse hasta junio, a la convocatoria de junio. ¿En qué fase estás, Nubia? Ya estoy en etapa lectiva. Estamos terminando la lectiva. Estamos Sí, en fase recuerda- de evaluación. Sí, recuerda que también para realizar el proyecto productivo, como es una pues alternativa de lo que es la etapa productiva, también tendríamos que tener también los juicios de evaluación, la mayoría aprobados, ¿no? Entonces yo creo que por eso de Sí, pronto no Estamos les ha- empezando. No, es que la Hasta ahora. convocatoria era clara. La convocatoria fue clara con la invitación donde decía que solamente para aprendices que ya hubiesen culminado etapa lectiva. Entonces, por eso les digo que les toca estar pendientes de la de junio. Sí, Nubia, te Esto toca más o estar Para menos que puedan ir a estas etapa productiva, les recuerdo que ustedes, aprendices, deben de estar verificando que todas las competencias de todas sus áreas, transversales y no transversales, que estén todas evaluadas con juicios. ¿Por qué? Porque para ustedes después se les complica, de pronto ya no está el instructor, se fue a vacaciones, se enfermó, entonces si le ponen esa tarea a otro instructor que no dictó la materia es incómodo, entonces preferiblemente que ustedes estén asusando y acosando ahorita a sus instructores para que vayan evaluando de manera oportuna todas las competencias de etapa lectiva. También les recuerdo que para que ustedes puedan presentar pruebas TIT, precisamente desde el área de sistemas, Dirección General envía la orden y área de sistemas hace un barrido a nivel nacional y que recoge la información de aquellos aprendices que tengan entre un 70-75% de juicios aprobados. Si ustedes no han sido juiciosos en ir revisando eso, pues de pronto no van a tener esa cobertura. Entonces la idea es que ustedes estén pendientes de que todas sus áreas vayan siendo evaluadas de manera oportuna para evitar reprocesos y que puedan participar de los beneficios que el SENA ofrece en sus diferentes temas. Para el área de ustedes, por ejemplo, en el caso de pruebas TIT, ese barrido postula a las personas que tengan ese avance de juicios aprobados, un 70, un 75%, y de ahí el IFES escoge un número de personas que puede incluir a los 70 como a los que no tengan ese 70. ¿Por qué razón? Porque ellos asignan un número de personas y pues van a quedar las que mejor calificadas estén, ¿no? No sé si me hice entender. Entonces, la idea es que ustedes evalúen eso también. ¿Alguna otra inquietud? Nubia. Ángel Mendoza levantó la mano también. Ángel. Sí, profe. Profe, la pregunta mía es la siguiente. Es que yo tengo un negocio hace años, pero yo no lo tengo legalmente constituido. Porque yo tuve un problema porque en la Cámara de Comercio a mí no me asesoraron bien y yo facturo es con RUT, con el RUT mío personal. Entonces, ahí, ¿cómo haría uno, profe? De igual forma, y tú pagas impuestos, estás como régimen simplificado. Sí, yo facturo y a mí me cobran retención y yo cuando, a veces, dependiendo cómo, yo declaro y eso, pero yo no tengo el negocio como en sí, en la Cámara de Comercio registrado. Yo sí Pero tengo tienes RUT, un pero RUT, está a nombre mío. por eso. Con ese RUT tú lo adjuntas y puedes demostrar esa facturación, entrándonos un poquito. ¿Qué facturas tú en esa actividad?
Pues es que yo trabajo publicidad, profe. Yo estudio desarrollo publicitario y yo Ah, hago todo lo que listo. tiene que ver con publicidad. Yo hago avisos, Bueno, pendones, entonces vallas. ya me estás dando respuesta. Entonces, ¿tienes contador? Pues sí, tengo una amiga que es la que me colabora con ese tema de la contabilidad cuando me tocaría Bueno, hablar con entonces ella. yo le sugeriría, así como le dije a la anterior compañera, de que sea su contador quien les pida como un certificado donde avale que usted realiza actividad económica de tal, bueno, dan el código ahí, donde se Sí, realiza procesos ya en el cual se está formando, ¿no? Y sí, vas a juntar el RUT, en el RUT pues ahí está la actividad económica. sí, claro, Entonces no profe. creo que haya problema para que lo hagas bajo vínculo laboral o prestación de servicios, algo así. Bueno, Ah, bueno, profe, muchas gracias. sí, lo importante es que adjuntes tu RUT, que esa es tu soporte, tu evidencia, ¿no? Sí, profe, yo tengo, incluso el RUT mío tiene más de 20 años. Oh, Tengo bastante tiempo ya de trabajar con publicidad, entonces quería como legalizarme. sí, sería lo interesante. Bueno, pero Luisa, creo que no hay problema, tú lo puedes hacer así. vale, Ángel. Luisa, Luisa ¿la Pinto, escuchamos? adelante. Luisa Pinto tiene la manito levantada. Luisa, adelante. Hola, buenas noches. Hola, ¿me Buenas noches, escuchan? te escuchamos. Sí, la escuchamos. Bueno, en realidad tengo dos preguntas. La primera es, yo actualmente estoy laborando, estoy bajo un contrato de prestación de servicios. Allá yo pues soy como la auxiliar de recursos humanos, pero a raíz de el tecnólogo, pues yo he desarrollado, o sea, estoy trabajando toda la parte de publicidad en la empresa. Entonces, ¿qué modalidad debo elegir? A ver, vínculo laboral, Luisa, solamente que tú tienes que solicitar al área de relaciones laborales de recursos humanos, te expidan una certificación donde relacionen las tareas que tú haces de tu proceso de formación. Ok. Y adjunto igual contrato y todo lo demás para No, diligenciar el formato. solamente con la certificación que Recursos Humanos le expida, tú las juntas al formato 165, cámara y un RUT, ¿no? Una cámara o RUT de la empresa. Ah, ok. Sí, porque en el contrato pues está especificado las funciones que yo tengo. Tienen que hacerle un otro sí a ese contrato, ¿no? Una cláusula más donde diga que además de eso estás haciendo la parte publicitaria. ¿Hay algún reconocimiento económico? Sí, sí, señora, claro. Entonces me haces un favor, solicita, incluso eso te sirve para tu liquidación, ese otro sí, ese parágrafo, ese otro numeral al contrato, ¿no? Por favor, Ah, ok. para cuando sea su liquidación, sea bajo, digamos, esté respaldado con un soporte legal. Y ese es tu contrato, entonces que le hagan una cláusula donde usted está haciendo esas labores y que tiene un reconocimiento económico. Ok. Vale, listo, sí, señora. Ah, bueno, y la otra pregunta era parecida a la de la compañera. Yo también diligencié el formulario en el tiempo que lo solicitaron. Creo que lo envié solamente con copia a Eddie, pero nunca tuve respuesta de si había quedado bien o no. Yo lo hice por contrato de aprendizaje, pero no sé qué pasaría si tengo que hacerlo nuevamente. ¿A quién se lo mandó? Con ¿A Eddie? copia a Eddie, sí, sí, señora.
¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Luisa Fernanda Pinto Bolaños. Luisa. ¿Y cuándo lo mandó? Ándale, no recuerdo, pero fue iniciando año, como en enero. Luisa Fernando Pinta, no, está Vega Sevilla Ruiz. Tendrías que volverlo a ¿O no me lo mandó a mí? No. No, señora. Pues hasta el momento lo que me han respondido aquí no hay una Pinto Vega, Pinto Sevilla, Pinta Ruiz. No, Pinto Pero Bolaños. no está tu apellido dentro de lo que me han enviado de allá de coordinación virtual. No está el tuyo, tendrías que volver a enviarlo, por favor, cópiame a mí ahí, mglenis@cena.edu.co. Vale, listo, sí, señor. Y yo mañana pregunto por el interno a ver qué pasó, bueno. Vale, muchas gracias. Y ya, casi para terminar, Marilú. María Glenis, una pregunta, ¿tú vas a pasar lista de asistencia? No, señor, si ustedes la tienen, gracias. Vale, listo. Marilú. Sí, profe, me quedaba una preguntita. Lo que pasa es que yo diligencié el formato del que habla la profe María Glenitz. La verdad lo diligencié iniciando el tecnólogo, cuando recién empezamos prácticamente después de la inducción por ahí. Y no recuerdo en ese momento si se lo compartí a, a quién más, la verdad. Eh, ¿Cómo hago pues, para saber o dónde consigo el formato y para poderlo enviar nuevamente o qué hago? Permítame un segundo. Marilu, ¿qué? ¿Marilu qué es? Fernández Puerto. ¿Mariluz o Marilú? Marilú. Marilú. ¿Puentes? Fernández Puerto. Fernández Puerto. Marilú. Mientras María Glenis encuentra la información, muchachos, ya les dejé ahí el link para la asistencia para que se puedan anotar, ¿vale? En el chat está, por favor. Gracias. Espera que a ver si podemos detectar. Profe Alex, ¿será que puedo dar un aviso, por favor? Mientras tanto, ya aprovechando que están terminando la sesión. Claro que sí, profe. Muy buenas noches, chicos. Hoy teníamos sesión de la competencia de investigación, de acuerdo a cómo estaba programado, pero como hubo un cruce con esta actividad y la prioridad era que ustedes asistieran a esta reunión de la etapa productiva, entonces mañana los espero desde las 6 de la tarde a nuestro encuentro. Yo en un ratico les coloco ya el aviso en territorio en Teams para que lo tengan presente. Entonces mañana a las 6 de la tarde daremos inicio con la competencia de investigación. Es importante que asistan porque de allí se van a dar los lineamientos y el paso a paso de la evidencia que deben hacer entrega, teniendo presente que solamente
estaré con ustedes durante 2 semanas, pero los encuentros sincrónicos solamente se realizarán esta semana. Muchas gracias. Marilu, veo que no tienes elegida alternativa en mi base de datos. Bueno, en ese momento yo recuerdo que había colocado proyecto productivo por lo del contrato de aprendizaje que ya había tenido. Mi pregunta es, nosotros terminamos etapa lectiva ahorita el 5 de junio. ¿Hasta cuándo tendríamos, digamos que el plazo máximo para definir, porque pues estoy entre si pasantía o proyecto productivo? Digamos que cuál sería la fecha límite para yo definir cuál de los dos, cuál de las dos opciones elijo. Máxima hasta que culmine tu etapa práctica, ¿no? Tu etapa lectiva, perdón. Así como dijo el instructor Alex, lo ideal sería que ustedes culminen el proceso lectivo y de manera mediática inicien etapa práctica, así que no se aperecen, que no dejen pasar el tiempo. Esa es la idea, que ustedes retomen de manera inmediata su práctica. Entonces, Ok, profe. máximo hasta junio, ¿no? ¿Cómo haría junio. para diligenciarlo nuevamente el formato donde lo encuentro, poder enviar la información? Es que este cacharro no tiene aquí por dónde adjuntar, ¿no? ¿O si se puede adjuntar por acá? Yo se los hago llegar por WhatsApp. Y tengo otra preguntita para el profe José. Es que estoy tratando de diligenciar la asistencia, pero no me aparece el link del chat, el botoncito del chat, no lo encuentro acá en mi pantalla. Esa era una pregunta que yo tenía, no me deja activar el chat. ¿Te lo envío al WhatsApp, David? Sí, profe, por favor. ¿Me escribes? ¿Tienes mi número? No, señor. Creo que no. A veces, no sé por qué ponen problema Teams como raro, ¿no? Pero ahí está mi número, si quieres me escribes y te envío el link por el WhatsApp, ¿vale? Ok. A ver, ¿dónde lo encuentro? Profe, es que a mí yo estoy igual, o sea, a mí no me deja activar el chat y la burbujita de chat no me abre. No Escríbeme aparece como si al teléfono que les envié, me escribes, me dices, hola, profe, el link de asistencia y te lo envío, o en qué grupo te lo envío. Bueno, yo, Marilu, estoy en el grupo de aprendiz 73, 74, 75 de desarrollo publicitario. Creo que ya lo están compartiendo. 70, ¿cuál es ese grupo? ¿Cómo es tu ficha? La mía es desarrollo publicitario terminada en 74, 26, 27, 174. Marilu. 74. ¿Segura? Sí, señor. No puede ser. ¿Desarrollo de medios gráficos? No, desarrollo publicitario. Ah, con razón. No, entonces escríbeme más bien a este número. Escríbeme al número y yo te lo envío por ahí mejor. Pero es que no encuentro tu número acá. No sé cómo es Está que en no me el chat, aparece. está en el chat. Pero es que no me aparece la burbujita del chat. Ok, ya, sí. Es porque estás conectada con otro correo y a veces Teams molesta. Entonces es 315. No, estoy con mi correo del SENA. Pero bueno, 315. 851. Si quiere, yo le coloco el link. 859. 851. 851. 9385. 85. 9385.
Yo no sé por qué a veces Teams molesta. Creo que ya lo enviaron, pero lo enviaron a las 69 y tú eres de otra ficha, ¿no? Sí, señor. Como para aclarar un poco, profe Angélica, ¿tú a qué fichas te referías? Es que hay de varias fichas acá. Sí, así. A los de desarrollo publicitario de la ficha 173, 174 y 175, que hoy iniciamos la competencia de investigación. ¿Sí? ¿Me escucharon? Sí. Ah, ok. Sí, sí, profe. Perfectamente. Vale, creo que ya no veo más manitas levantadas, profe María Glenis. Sí, entonces no sé si qué otra inquietud tengan. Profe María Gladys, para lo del formulario, ¿dónde lo encuentro? Ya lo estamos Ya sé. buscando, recuérdalo. ¿El formulario de selección de etapa productiva? Sí, señor. Sí. Yo creo que la tenía por acá, miremos. Ahí sí no aparece. ¿Es el mismo de la otra vez? Sí, es un 165 versión 2. Espérate, yo creo que lo tengo acá, espérate a ver. Yo te ¿Me lo voy a enviar. recuerdas tu correo, chica? M. Fernández 57. M. Fernández 57 @ soy.cena.edu.co. María Glenis, te envié el que yo tengo. Si quieres, puedes te lo envié al WhatsApp. Si lo quieres abrir para comprobar que ese es. Sí, es el mismo que estamos manejando. No sé cómo. Pero aquí como le miro yo la... No, esa es la versión 1. No es Es la versión 1 y estamos necesitando la versión 2. Sí, en compromiso. ¿Y no lo tienes ahí a la mano? Pues si quieres se lo envías al correo cuando lo... Sí, ya lo anoté acá, ya lo busco después. Este está en compromiso, ¿no? Sí, señor. Ya se lo envío, chico. Entonces. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, y bueno, Andrea Costanza, creo que... Andrea, ¿vas a decir algo más? Andrea Costanza, ¿tienes la manito levantada? No, profe, era para lo de la asistencia, gracias. Ok, vale. Bueno, creo que no hay más manitos levantadas. No. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Alguna pregunta que se haya quedado por ahí? Si no, pueden escribir en el chat también. Si no tienen de pronto, bueno, en el chat tampoco veo.
Qué pena, ¿Pregunta no? profe, para confirmar el correo de la profe María Glenis. mglenis@sena.edu.co. Les compartí el correo de María Glenis acá por el chat, ¿vale? Para que lo tengan ahí. Listo. Entonces yo creo que ya no hay más preguntas. Ya no hay más manitos levantadas. Muchas gracias a todos por su atención y por su asistencia. Gracias, María Glenis. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe Angélica, por Angélica. acompañarnos. Gracias. Ale. Feliz noche. Gracias Hasta por su luego. respuesta, aprendiz. Que descansen, gracias. Les recuerdo los días miércoles, nosotros estamos todo el día atendiendo para inquietudes y preguntas también, de 8 a 6 de la tarde, jornada continua. Bueno.